Y ah, Bueno, ¿cómo están? Buena noche, buena tarde, buenos días, dependiendo a qué hora nos escuchen. Este es un capítulo más de Café Q, donde hoy tenemos el gusto de que Karina, que es una conocida de la casa, nos platique. Le hemos puesto a este capítulo un episodio desde el cono sur del continente. Para ella ya son casi 10 de la noche, 7 de la noche, ¿no? Todavía. Pues va a estar bien interesante. Todavía la encontramos despierta. Hoy ya le amenazamos que hoy sí no se puede perder su voz. Pero bueno, gracias por darnos este tiempo, Karina. Y vamos a platicar de Karina, pero vámonos hasta la época de preguntarle primero, ¿cuál es tu perfil profesional? ¿Qué estudios tuviste para estar donde estás hoy en día? A lo mejor fue otra cosa diferente. Ujú. ¿Qué fue lo que en su momento estudiaste? No sé si a nivel bachillerato, a nivel universidad o algún tema técnico. ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo estás? Bien, bien, y gracias por el espacio de nuevo, un gusto. Hoy estoy bien de la voz, así que voy a poder hablar un poquito más. Súper. Bueno, yo soy licenciada en Administración de Empresas, Ok, estudié acá en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, ok, y luego tuve la suerte de ingresar a otra empresa en la que estuve muchos años, y ahí comencé a formarme en todo lo que era gestión de calidad. Y además para soy Greenbelt, que Greenbelt es es como una rama de lo que es toda la gestión de calidad Six Sigma, ok. de mejora continua, y lo que es Greenbelt es para poder gestionar proyectos de mejora continua. Ok, entonces administración de empresas. Y entonces, ya dicho eso, me voy un paso más para atrás. Eh, Karina, bueno, de aquella época, tenía claro que quería estudiar eso. ¿Llegaste ahí porque tú lo tenías muy claro todos estos temas? ¿O la vida te fue llevando en esta época, desde que estamos muy jóvenes, la vida te fue llevando hasta que llegaste a estos estudios? No, la verdad que tenían en los últimos años del secundario, que acá está el nivel secundario, Sí, los últimos años ya, que era como una orientación comercial, la que yo cursé en el secundario, ya tenía como más claro con las materias que teníamos, esa orientación puntualmente en lo que era contabilidad, pero no la contabilidad puntualmente del contador que está con el número permanentemente, ok. sino tener una visión más macro de la empresa, y, y ahí empecé a averiguar. Ya en los últimos 2 años del secundario empecé a averiguar y investigar, asesorarme, y ahí encontré que lo que era administración de empresas, que se estudiaba en la misma universidad y eran carreras como complementarias, tenía más ese foco macro que yo buscaba de todas Ok. las ramas. Fíjate, es bien interesante lo que acabas de decir, ¿eh? Porque dependiendo de la ubicación geográfica, cuando tú hablas este tema de contabilidad o este tema administrativo, se tiende a ir a la parte de números. Y no es así, sino es este contexto más amplio de lo que es la empresa en todos sus sentidos. Y ya después seguramente, como platicaste, te fuiste a esta parte fina de la calidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese marco de administración de empresas, que tenés es un poquito de todo, de lo legal, comercial, marketing, recursos humanos. Entonces, eso es lo que me motivó y me cautivó para poder estudiar. Wow. Ahora, ¿en qué momento del tiempo ya aplicas muchos de esos conocimientos? ¿Antes de salir de de la carrera o saliendo de la carrera empiezas a aplicar estos conceptos? En realidad, cuando estuve trabajando, tuve la posibilidad de hacer pasantías en la misma universidad, Ok, y ahí ya tuve como una primera aproximación de trabajar en la escuela de graduados de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí tuve una primera aproximación de otras dinámicas, formaciones, y aprender más de profundizar los conocimientos que uno iba adquiriendo. Y así que bueno, ahí fue como una primera aproximación de poder ver qué otras cosas quería aprender.
Ya Ya. después terminado la universidad, ya empecé a trabajar de a poco, y ahí fui tratando de seguir actualizándome y buscando el caminito, para poder aplicar lo que yo había aprendido. ¿En qué sector empezaste a trabajar ya después de, estar en la pasantía en la universidad? Ujú. ¿Fue el primer sector económico en el que estuviste laborando? Primero en lo que era comercio, en un local comercio que acá en Argentina, hubo una época que era como el boom de los telecentros, que Ok. eran todos los teléfonos, las cabinas de teléfono, más lo que era que estaba arrancando todo lo de internet, más los ciber donde la gente iba a trabajar, a estudiar y a hacer todas sus tareas. Entonces fue como mi primera aproximación fue atender al público y ayudar a los dueños a poder hacer, de a poquito crecimiento de su negocio. Esa fue mi primera aproximación. Oye, híjole, no quiero preguntar esto, pero si me hace que son contemporáneos, ¿no? Estamos hablando eh, por ahí del año 2000. Claro, 2004, 2005, ¿Ves? Híjole. 2002 más Ya, o menos. ya, ya. Sí, digo, digo, bueno, a ver, el tema del internet fue mucho antes, en la época de los 90, Sí. pero escuchándote, justo esa época, pasando el año 2000 es cuando empieza todo este tema de los ciber, ¿no? Y es Ujú. de la telefonía y del internet sobre todo, ¿no? Exacto. Entonces te toca, muy similar como me tocó a mí, este escenario por un lado, esta carrera, llamémosle profesional que estudiaste. Por el otro lado, traes este nuevo, pues sí, este nuevo paradigma que es todo el tema digital. Ahí fue realmente los comienzos para nosotros del tema digital. Entonces empiezas a hacer esa mezcla de estos conceptos que traes de la escuela, más el tema del negocio, más este tema digital, y ahí haces esa mezcla de cosas, ¿no? Exacto, ahí me sirvió un montón. Eh, Primero, era mi primer trabajo por ahí, ¿viste? Para los jóvenes. Creo que, no sé si en Argentina, pero en muchos países nos pasa que invertís mucho en estudiando y con toda la ilusión, a veces con el título en la mano, es complicado encontrar el primer empleo por la falta de experiencia. Nada. Entonces, pero creo que el foco está en no desanimarse y empezar, aunque sea de abajo, empezar, pero ahí uno va encontrando el lugar y toda experiencia suma. Ahorita vamos a llegar a esos temas en el presente, pero ya, por lo menos ya empezamos a sacar esas lagrimitas de recordar la época, ¿no? Que era, pues es como ahora, aunque en aquel momento tú me corregirás, eh, lo primero que me viene a la mente escucharte es el tema de conectarse a internet con los módem, ¿no? Y Sí, ese famoso ruidito del módem. sí, este, Creo que en aquel entonces, no sé tú qué opines, pero en aquel entonces el tema de los virus estaba todavía mucho más a la orden del día que hoy. Hoy es un tema más como de ciberseguridad, pero en aquel entonces sí te acuerdas de los virus, era todo un drama, que la computadora se infectara, que tu archivo se infectara. Hoy en día ya no es tanto, ¿no? Así que, exactamente. pero ya no es tanto. Entras a este negocio, como tu primera experiencia ya formal profesionalmente, aprendes muchos de estos mundos que decimos, eh, sigues creciendo y de ahí, ¿cuál sería tu siguiente brinco? ¿Cuál fue ese otro sector en el que te incorporaste y empezaste a ver algo que iba a lo mejor en la misma línea, pero ya en un mundo completamente distinto? El segundo sector que encontré también un lugar fue el de contact center. ¿Ok? Ah, Ese fue ahí para allá entré a ese rubro. sí, que también era otro boom, ¿no? Porque, a ver, teníamos este tema de la telefonía y tú me corregirás, y igual es algo que pasó por todo, y sigue pasando, pero a lo mejor ya no tanto en Latinoamérica. Eh, este tema de la telefonía no es como hoy, ¿no? O sea, la gente no se imagina que para que tú tuvieras una línea telefónica en tu casa
hacías la solicitud hoy y te podía tardar hasta un año en que te dieran una línea telefónica, Exacto, ¿no? Y algo que tú comentaste hace rato también es bien interesante el tema de si querías hacer una llamada, te ibas a la caseta que estaba en la esquina y había una fila, ¿no? Que suena hasta exacto, sí. película y a lo mejor hasta nos vemos prehistóricos, pero así era, ¿no? Exacto, sí. Justo entre el 2003, 2005, acá por lo menos en Córdoba, Argentina, fue como la cuna de los contact centers. Así que tenías de todas las compañías que te imagines las más grandes, era como fue el boom del mayor crecimiento o la época de auge de los contact centers. Tuve la suerte de entrar a una de esas empresas. ¿Y a qué se debió? Digo, a ver, ¿cuántos kilómetros separan a Córdoba de la capital, de Buenos Aires? 900. Está lejos. O sea, sí es Sí, una... está lejos. Si eh, tenés unas 9 horas, por ejemplo, de Córdoba a Buenos Aires, tenés unas 9 horas en colectivo en auto y una Ujú. hora en avión. Bueno, pues a ver, no es cualquier distancia, o sea, sí está No, tal retirado. cual. Eh, Está más hacia la parte norte de la Argentina, ¿no? Córdoba está en el centro, Ok. Y Buenos Aires está más hacia el sur. hacia el sur, exactamente. Ok, o sea, realmente la ubicación de Córdoba, ¿qué será? ¿Está más pegado hacia Paraguay, hacia Uruguay? Obviamente Chile lo tienes de un lado, más hacia Claro, Perú. está en el centro y vos tenés otras provincias en el oeste y en el este, y Sí. están justo en el medio a la altura de Paraguay y Chile, obviamente. Ok, y bueno, tienes un poquito más pegadito, digo, no tan pegadito, pero un poco más, tienes Brasil, pero está Exacto. como hacia la parte central de todo, la parte sur del continente, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, está interesante eso. Esta llegada o este boom de los contact center en la provincia, ¿tú o ustedes cómo la vivieron? ¿Fue una época de apogeo fuerte en esa zona? Sí, totalmente. Fue una época de apogeo y había, como te decía, de todas las compañías, de las grandes compañías venían a radicarse acá por cuestiones, conveniencia impositivas y por el factor humano. Así que fue la época que hay, por lo menos en Córdoba, fue uno de los primeros en el ranking de empleabilidad, estaban como en uno de los primeros rubros, digamos. Wow, o sea, fíjate, es bien interesante esa parte de lo que nos platicas. Nadie te lo va a contar. Se lo vas a poder contar hasta a tus nietos o a otras generaciones, esto que estás comentando. Y sobre todo hoy en día, hablar de contact center ya no es como algo wow, ¿no? O sea, hay nuevas Ujú. tecnologías y con la entrada de la inteligencia artificial seguramente va a haber una revolución en ese sector, pero no te cuentan esa historia, ¿no? Que era, me imagino, un edificio y gente, y entraban la gente y contestando teléfonos o haciendo llamadas, ¿no? Exacto, exacto. Sí, era impresionante entrar y ver la cantidad de gente que ingresó así, dónde cabe tanta gente, pero era así, por ahí teníamos que esperar que el otro asesor se desocupe su puesto para poder sentarnos y atender. Fue una linda experiencia. ¿Y cuántas personas, ahorita que estabas platicando eso en la organización donde entraste, aproximadamente cuántas personas habían? Y acá en Córdoba, porque empresa, la primera empresa en la que trabajé, Contact Center, tenía como sedes, aparte en varios países, tenía en varias provincias de Argentina. Acá en Córdoba era su época de apogeo, así que eran más de 2000 personas en ese momento. Toma, o sea, fíjate, es bien interesante eso, ¿eh? O sea, 2.000 personas se dice fácil, pero era literalmente un nuevo nicho de mercado, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Em, Regresando a esto en esta época en que estás en este segundo trabajo, ya en esta área de contact center, el tema de calidad, ¿cómo lo Ujú. empiezas a empalmar? Porque yo entendería que eso es lo que te lleva a esta empresa y ahí empiezas a permear todos estos conceptos de calidad, ¿no? Sí, sí, yo ingresé a esta empresa como todos creo
me encantó como asesora, como agente atendiendo el teléfono, dando soporte, atención al cliente. Y al Ajá. poquito tiempo tuve la posibilidad de participar de una búsqueda interna y quedé como analista de aseguramiento de calidad. En ese momento eran los expertos de calidad que monitoreaban la calidad del servicio. Fíjate, es bien interesante esto. Te escucho y me recuerda a una época en la que estuve en telecomunicaciones en Telefónica acá en México. Ujú, Y digo, a ver, no era como tal un tema de telecomunicaciones como lo entendemos, de poner las líneas, la fibra, las comunicaciones, sino era un negocio paralelo a todo esto que explotaba toda esta parte de las telecomunicaciones, pero a ver, como tú dices, era el boom porque las empresas utilizaban eso para comercializar o atender a sus clientes, según sea el nicho que atendían en aquel momento. Eh, También esto que tú platicas me suena interesante porque muchas veces las personas todavía siguen pensando que este tema de calidad pasó de moda. A ver, hablamos prácticamente de todo el siglo pasado con todos estos grandes pensadores y los padres de lo que era la parte del TQM, que ujú. no es te quiero mucho, sino toda la parte de la administración total de la calidad, Deming, etc., que si tú lo sabes aplicar correctamente, no es un tema de manufactura, sino lo puedes llevar a cualquier índole. Y bien interesante todas las métricas que sacas de la parte de calidad, ¿no? Exacto, exacto. Además, justo en ese camino creo que fue fue un antes y un después de esa oportunidad de ser analista de calidad, porque no era el foco de la empresa, no era solamente que haya una persona que monitore constantemente a los agentes y que busque errores. No, todo lo contrario, era que tenga esa visión global del servicio general, que vaya buscando oportunidades de mejora, que pueda acompañar al cliente contratante. En implementar nuevas cosas Ajá. que haga que el servicio tenga un diferencial, porque en compañías de teléfono había muchos en ese momento, entonces buscaba continuamente ese diferencial en la calidad del servicio. Y nosotros, como al escuchar las dos partes, que era los procesos, si se quiere, que escuchar los de la compañía, y escuchar la voz del cliente era como en machar esos dos mundos y poder identificar oportunidades mejoras. Y además, complementariamente a eso, hubo mucha formación de alta calidad que nosotros teníamos como para realmente no ser un analista de calidad, sino ser expertos en lo que era calidad y mejora continua. Ahí me viene a la mente dos cosas. Pero no la primera es en esto que último que comentas de la parte de entrenamiento de calidad. Eso implica meterse más en temas de lean, obviamente eso que decíamos de calidad en todas sus aristas que muchos hoy en día en el tema de agilidad, y eso ahorita lo quiero platicar más adelante, simplemente lo ven como teoría, pero en aquel momento era meterse realmente a las entrañas de todos estos temas de calidad, de temas de estadística o de probabilidad estadística que veías en los temas que remataban en temas de límites superior, inferior, estos temas de Mm. probabilidad, o sea, traías ya un contexto mucho más robusto que el que habías visto en su momento en la parte de la educación universitaria, ¿no? Tal cual, tal cual. Ese era como un salto muy cualitativo en lo que era el conocimiento y es entender un servicio o una tarea que vos ejerces de otra perspectiva, mucho más profesional, una mirada mucho más macro, entonces como que sumaba mucho todo el conocimiento y que además era conocimiento que no se quedaba en la teoría, como vos decís, sino que realmente la podías aplicar. Eh, ¿Qué tanto en esos momentos o en esa época de tu vida se escucha este tema de Green Bell o de Black Bell? Para la empresa en la que trabajaba era lo normal, digamos, lo habitual, era muy de mucha preponderancia, mucha relevancia. Ya. Y se me hace que vamos a tener que hacer otro capítulo porque hay un error. Es que abrí la cuenta, la mía no abrí la de ayer. Entonces, bueno, nos da 10 minutos y terminamos esta parte y yo creo que nos regresamos a otra. Oye, este tema
que yo lo identifico y tú corrígeme. Este tema de calidad remata en estas dos certificaciones principales, ¿no? O sea, ya sea hacer un Black Belt o un Green Belt. En aquel momento yo recuerdo que era así como el top, ¿no? Era como en su momento el paralelo a la parte de Project Management, ¿no? Exactamente, justamente era como la primera aproximación, pero muy avanzada en ese momento, Ujú, que era proyectos realmente con un impacto estratégico para las empresas, que ujú. era clave, era como un rol clave y que tenía que estar sí o sí en una empresa porque era de mucha relevancia. Claro, no había otra forma. O sea, No era, había otra o era forma. muy teórico o era aplicable, no había de. Exactamente. El área de calidad y mejora continua tenía una entidad para ellos que era presente y era lo habitual. Ya. Oye, la otra pregunta que ahorita, digo, me gustaría hacerte antes de que se corte esta parte y ya después la volvemos a retomar con más fuerza. Ujú. Te escucho hace un instante que mencionabas de cuando estás en esta empresa de contact center, que te toca hacer en estos procesos de calidad y de mejora continua, te toca leer a las dos partes, tanto al cliente final como a los que ofrecían el servicio, ¿no? Entonces, lo primero que me viene a la mente cuando te escucho hablar de eso es como los primeros principios, bueno, no los primeros principios, pero es lo que hoy en día conocemos como este tema de research o user experience, de entender a los clientes, ¿no? O sea, eso es lo primero que me vino a la mente, Sí, van alineados. Y me imagino que tiempo después, y eso lo vamos a platicar más adelante, cuando te empiezan a hablar de design thinking, de UX, de research o cuál es el UI y todos estos temas, para ti es natural, ¿no? Como de, bueno, eso ya lo hacía hace algún tiempo, ¿no? totalmente. O sea, cada vez que va surgiendo, evolucionando alguna metodología, porque en definitiva creo que es una evolución todo de uno de otro, uno está muy bueno tener esa base de conocimiento porque después, quieras o no, sirve. Tener una buena base para poder ir escalonando sirve mucho. Súper. Entonces, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero no quería dejarlo de atrás porque te escuché y dije, design thinking para ella cuando se lo platicaron fue, ah, ¿me hablas? O research, también ya sé de qué me hablas, no me cuenteas, decían por aquí. Eh, este tema de contact center, ¿te mantuviste en ese sector o brincaste a algunos otros sectores económicos? Estuve entre medio, ahora volví a una empresa de contact center y que es contact center más tecnología, pero en el medio hice un corte y pasé al sector salud, Órale, que fue un desafío, pero me sí. encantó. No, pero es que fue un cambio radical, ¿no? Pasar de Fue un tecnología cambio radical. digo, la verdad es que no se utiliza tecnología en el sector salud, pero es un cambio radical, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fue esa vivencia? ¿Cómo haces esa aplicación de esos conceptos que vienes arrastrando desde la universidad, en los diferentes trabajos en los que habías estado? ¿Cómo Ujú. es ese aterrizaje? ¿Cómo lo viviste? Me lo viví muy bien. Pasé así de nada a una empresa que es muy conocida aquí en Córdoba, ¿Sí? de todo lo que es atención al paciente. Y la verdad que la base, cuando yo ingresé ahí tenía un poco de miedo, estaba asustada porque la incertidumbre nunca tuve nada con base de conocimiento de salud, y es un mundo, pero tuve la suerte que me formaron en todo lo que es salud y al ingresar a trabajar eh, sin darme cuenta y me fue llevando a poder aplicar todo lo que había aprendido en la otra empresa, de lo que es la experiencia de cliente, Ajá. lo pude replicar acá como para poder a mejorar la experiencia del paciente. Entonces, así poder diseñar planillas de monitoreo a los secretarios que están atendiendo, poder acompañar a la central de atención de los turnos que le dan a la gente que llama para pedir un turno, o poder trabajar con los referentes clave de las unidades de negocio que le llaman a ellos, pero son unidades como gastroenterología, cardiología, poder trabajar con los médicos y poder tener esos espacios de sentarme en una mesa y poder mejorar los resultados de la unidad,
médica, creo que sin darme cuenta fui aplicando todo lo que había aprendido como Greenbelt en la otra empresa, como analista de calidad en otra empresa, sin querer, se puede replicar en todo. Súper. Está interesante eso, ¿eh? Porque es algo que comentamos frecuentemente, que el concepto está ahí, pero la aplicación y me encanta esta diferencia que tú mencionas, ¿no? O sea, porque, a ver, no es que sea brutal, pero estás hablando de un área de tecnología, sí enfocada a clientes, pero en el otro no es que no uses tecnología, sino que es más cercana a las personas, pero en ambos casos hiciste la adecuación y vamos, ¿no? Ya hiciste una bajada de todo lo que traías. Eh, ¿En qué momento, Karina, le presentan, no sé si fue en una presentación así más buena onda, cordial, como que te estaban enamorando, o fue brutal? ¿En qué momento conoces agilidad? Agilidad ya lo empecé ya teníamos como una primera base, se empezaba a hablar, pero no había conocimiento firme ya cuando estaba en la primera empresa de contact center. Sí. En la empresa de salud tuvimos capacitaciones también de metodologías ágiles, de liderazgo, tenías como una instancia formativa, la empresa también para ellos era como muy importante formar el personal, y ya ahí empecé a investigar lo que era agilidad. Y además siempre es como, yo siempre contaba que tengo como una capacidad de estar buscando continuamente, estar Ujú. actualizándome con las nuevas tendencias que va surgiendo. Entonces yo ya había hecho un curso están disponibles en internet gratis y había hecho ya cursos de agilidad. Ok, entonces también no fue tan de golpe el asunto, o sea, sí ya se empezaba a incorporar todo este tema de agilidad y lo empezaste a tejer con esto otro que ya venías arrastrando de todos estos conceptos. Yo le encuentro relación, es apenas una evolución de todo lo que yo aprendí como Greenbelt, para liderar todos los proyectos y la mejora continua. Le encuentro la relación, la base, me parece que esa fue la base para poder entender más lo que es estas metodologías ágiles. Scrum, Kanban, me parece que siempre le encuentro la relación de lo que apliqué y lo que aprendí en los otros cursos con lo que es agilidad hoy. Súper. O sea, está bien interesante, ¿eh? O sea, cuando nos platicas esta formación que tienes desde la parte universitaria, eh, pues se abre en automático, ¿no? O sea, porque finalmente el tema de calidad es algo que no va a pasar de moda. El tema de manufactura o toda la parte, como tú dices, ya de Greenbelt o todos estos conceptos, son la base de lo que es hoy en día. Bien lo decías hace un instante, ¿no? O sea, realmente han venido evolucionando cosas y lo único que haces es, bueno, esto ya lo traía, ahora le llamas de esta manera, hago la adecuación y avancemos, ¿no? Exacto, yo para mí las metodologías y escucho mucho que se dice pase, pase, eso, pero eso ya pasó de moda, te dicen cuando dicen yo soy Greenbelt, no, ya pasó de moda, para mí no pasa de moda, el conocimiento nunca pasa de moda, para mí escala y evoluciona, que nunca pasa de moda. Claro. Oye, a ver, algo tenemos, esto ya es un tema de casualidad, nos queda, o sea, la otra vez fue la voz, ahora porque abrí mal la sesión. Eh, a lo mejor es un preámbulo, ¿no? O sea, dejémoslo aquí, creo que con eso se van a divertir mucho. Abrimos el segundo capítulo para que nos platiques más a profundidad, pero bueno, muchísimas gracias por esta primera conversación donde ya conocemos todavía más a fondo el bagaje de Karina Gamboa. Buenísimo, cuando quieran y es un gusto. No, bueno, capítulo 2, no se lo pierdan, van a ver. Ya le sacamos una sopa y ahora ya entendemos muchas cosas de por qué algunos nos decimos por acá, nos las agarra así, rapidísimo. Muchas gracias, Karina. No, gracias, Víctor, gracias por el espacio.